Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. Guadalajara 480, episodio 8. Crecer hasta el cielo, parte 2. Esta es la información que la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, la más grande en su tipo en Guadalajara, da a conocer sobre la importancia del sector inmobiliario en México y en Jalisco. El sector inmobiliario genera alrededor de 17.5% del Producto Interno Bruto. A diferencia de la industria automotriz, que nos precede en primer lugar, nosotros tenemos dos grandes fortalezas. La primera es que generamos la mayor cantidad de empleo en el país. La segunda es que los insumos que se generan en este sector llegan a ser, como es el caso de la vivienda social, hasta 80% de manufactura mexicana. Este sector impacta de manera directa o indirecta en 78 ramas de la economía. Cuando hablamos del sector inmobiliario, nos referimos a una gran cadena conformada por desarrolladores, constructores, valuadores, inversionistas y más. Pero hay un eslabón muy importante que es el que hace posible la comercialización y es el del profesional inmobiliario. Y aquí es donde tiene una gran función la AMPI, señala el organismo como contexto de la entrevista que Territorio Reportaje ha hecho a su presidente Mario Romo Alarcón. Se trata de una asociación civil sin fines de lucro donde su principal objetivo y de sus asociados es brindar todas las herramientas y capacitación necesaria al ejercicio profesional de la gestión en bienes raíces de México. Una de nuestras grandes fortalezas es nuestro Centro de Capacitación, Investigación y Estadística, el cual es un semillero de líderes inmobiliarios con base en el suministro de cursos, diplomados, seminarios y ofertas educativas de valor respaldadas por el Estado, tales como son la carrera técnico superior universitario en comercialización inmobiliaria, la licenciatura en bienes raíces y maestría en bienes raíces. Todo esto explica la relevancia de un sector que tradicionalmente ha sido señalado por su influencia en la toma de decisiones políticas sobre el desarrollo de la ciudad, sea en el tema vigente y favorecido de la redensificación urbana o sea en la temática de la expansión inmobiliaria. Mario Romo Alarcón asumió en 2022 y destaca que es tal la relevancia del sector que pese a la pandemia no dejó de crecer. El crecimiento del año pasado de este sector fue del 7%. La pandemia nos puso una sacudida a todos. También el sector no nada más es vivienda, el sector inmobiliario es el sector industrial, que también ese sector viene con un crecimiento importante. Por la zona donde estamos ahorita, ha crecido ahorita todos los parques industriales y todos están rentándose, están vendiéndose muy bien. También está la parte comercial, la cual afectó mucho en la pandemia porque muchos locales, muchos restaurantes también cerraron. Pero creo que hemos ido adaptando eso y se ha ido poco a poco otra vez retomando, rentándose esas zonas. O sea, digamos que pese a la pandemia, tú dices que es poco 7%, pero en realidad muy pocos sectores crecieron. Sí. Bueno, para nuestro sector, como veníamos con el crecimiento, sí fue poco, como venía creciendo, pero fuimos de los beneficiados en esta pandemia. Ponme un ejemplo, ¿cómo crecían antes de la pandemia? Más o menos, ¿a qué tasas? Los crecimientos antes llegaron a estar en 12%, 14% en algunos años y bueno, pues ahorita fuimos adaptando todo este crecimiento. Entonces, ¿no es exagerado decir que este es uno de los sectores más importantes, dinámicos de la ciudad? Sí, porque aparte, pues bueno, entran constructores, de ahí entran arquitectos, notarios, o sea, hay mucho involucrado dentro del medio inmobiliario, ¿no? Entonces, todo eso conlleva a que pues también la economía empiece a crecer. Ahora, platícame, ¿qué tan complejo es la relación con los gobiernos, con los ayuntamientos sobre todo, pero no solamente? Hablamos de 3 niveles de gobierno, aunque los usos de suelo y las determinaciones las toman a final de cuentas los ayuntamientos. Exactamente, sí, ellos son los que toman las decisiones. La verdad es que estamos muy apegados con ellos, nos toman en cuenta, sí nos escuchan. Creo que la relación que se llevaba, nosotros tenemos ahorita un mes que tomamos el consejo, a como se ha venido tomando en otros años, creo que siempre estamos tomados en cuenta. Por ahí también, hoy en la mañana decía el sector industrial que ellos están muy apegados también con el gobierno estatal,
municipal y que los apoyan 100%. Se ha dicho que este sector a veces impone las reglas sobre los propios ayuntamientos, o sea, que es un sector que tiene mucho peso político. ¿Tú qué piensas de esto? Pues no, nosotros nos mantenemos mucho al margen, la verdad no creo, estamos siempre nosotros trabajando, nosotros el mercado inmobiliario nos dedicamos mucho a comercializar las propiedades, entonces siempre estamos muy al margen, siempre sí, estando presentes, pero al margen. Y por ejemplo, ustedes como AMPI, ¿tienen que ver con las gestiones que hace ya cada constructora o cada inmobiliaria para hacer un desarrollo? ¿O esto es un trabajo que hace cada empresa en lo particular? Pues no, hay empresas que se dedican a gestoría precisamente de todos los permisos y todo. Nosotros, la gran mayoría de la sección en AMPI es comercializar, entonces no nos metemos tanto en ese tema de los trámites, pero siempre sí estamos vigilando, pues, que sí se estén dando los trámites como debe de ser, que ha venido caminando en unos, a lo mejor en unos municipios más que en otras colonias también más que en otras. Ahorita yo lo que escuché es que en Guadalajara van a apoyar mucho para los permisos, agilizarlos mucho y de esa manera que la gente regrese al centro de Guadalajara, entonces creo que por ahí vamos. ¿Qué tan complejo es el tema de los trámites? Hablando de que eso es un asunto que a ustedes les interesa mucho. Siempre se ha hablado que de repente hay que tocar demasiadas puertas, esperar mucho tiempo para que salgan adelante las gestiones. Y aparte hay cosas que están politizadas. Hay amparos, hay vecinos que se oponen a desarrollos, hay acciones judiciales en el Tribunal Administrativo. O sea, cosas con las que hay que toparse, ¿no? Sí, claro. No, nosotros nos mantenemos al margen. La verdad es que no estamos muy metidos en el trámite. Lo que hacemos nosotros es que los desarrollos y las propiedades que se comercialicen, que sí tengan todos sus requisitos, que tengan sus licencias de habitabilidad, construcción. Nada más vigilamos eso es lo que podemos comercializar. Si no tienen permiso, si tienen problemas, no podemos comercializarlo dentro de... La organización asesora a los empresarios sobre los grandes temas del desarrollo urbano y se relaciona con instituciones del sector público, como es el Instituto Metropolitano de Planeación, explica Romo Alarcón. En el caso, por ejemplo, del IMEPLAN, que es un organismo nuevo, público, y que tiene que ver con cosas que a ustedes les interesa, todo el tema de la planeación del desarrollo urbano. ¿Ahí cómo es la relación? Ahí está muy cercana la relación, incluso el año pasado hubo varias pláticas de parte del IMEPLAN hacia nosotros. Sí. ¿Qué tipo de preocupaciones o qué tipo de planteamientos se hacen de allá para acá? Pues no, ellos lo que nos piden igual es que comercializamos las propiedades, que realmente vayan con un plan, que aconsejemos también, que todo vaya con una planeación también. Incluso lo que se dice es que se construya mucho, ya no en las afueras, que se construya ya adentro por tema ecológico, que se hagan edificios donde ya la gente se pueda desplazar, no tanto en auto, en fin. Eso es lo que ahorita nos recomiendan. Y por ejemplo, no sé si entre sus socios, aunque esto ha sido un fenómeno más bien de fraccionamientos de origen, de interés social o de vocación social, pero la ciudad tiene una cantidad de miles de viviendas que se quedaron solas, procesos de urbanización que terminaron fracasando. ¿Eso tienen socios de este tipo, con este tipo de problemas aquí dentro de AMPI? Pues no, y creo que eso se quedó hace mucho tiempo. Ya las empresas que llevaron a cabo eso, muchas no existen, tengo entendido, entonces no tenemos socios de ese tipo. Y ahora que lo mencionas, de repente ocurre que se hacen fraccionamientos, que se venden, que se va la empresa y después ocurren o fallas a sus estructuras o problemas con las escrituras, cosas por el estilo, y ya no hay quien dé la cara. En el caso de que un comprador adquiera de una empresa que está asociada a AMPI, ¿cómo se le puede ofrecer una garantía de que va a haber quien se haga responsable en un momento dado de situaciones que surjan con el tiempo? No, lamentablemente en eso no tenemos nosotros poder de decisión ni de ayuda. Nosotros nos dedicamos a la comercialización y si nosotros no comercializamos ese producto, pues no hay manera de cómo respaldemos eso. Pero, por ejemplo, si se dio el caso de que esa empresa comercializó con ustedes. Pues mira, AMPI como asociación no tiene el poder ni la manera de estar metido en eso. Ahí cada socio, cada inmobiliaria tendrá que responder y si no responde
Y si entra a AMPI alguna carta por malos manejos de esa inmobiliaria, sí lo pasamos a un comité para ver si continúa en AMPI o no. Y si hubo malos manejos, AMPI buscará el que ya esta empresa ya no esté. Pero digamos que en realidad AMPI no adquiere ninguna obligación legal con los desarrolladores, o sea, respecto a los compromisos de los desarrolladores con sus compradores. No. Nada más nosotros lo que hacemos es si pueden pertenecer o no a AMPI. Lo que hacemos es que los que están en AMPI pues sean los que no hagan malos manejos. ¿Y se presiona de esto a los socios respecto a los manejos que tienen que hacer? Sí, o sea, si estás en AMPI tienes que cubrir un perfil, totalmente, ¿no? Sí, está en AMPI, tiene que cubrir unos estatutos que tenemos en AMPI. Capacitamos para eso también, o sea, estamos dando continuas pláticas y capacitaciones para que también todo vaya pues de la línea correcta. Un sector tan potente de la economía enfrenta muchos desafíos. Por ejemplo, la entrada de dinero negro del crimen. ¿Cómo hacerle frente? Otro tema muy delicado que también se menciona mucho respecto al mercado inmobiliario es de repente dinero del crimen, dinero de grupos delictivos, lavado de dinero. Supongo que esto es una situación que sí les debe preocupar a ustedes, por lo menos prevenir que no se meten en ese tipo de cosas. ¿Qué se discute respecto a eso? Pues mira, tenemos pláticas también, tenemos notarios que nos dan pláticas donde nos explican cómo está sucediendo este tipo de negocios ilícitos y todo. Todos ellos nos han capacitado, a todo el ramo inmobiliario nos capacitan, nos explican escrituras que ya vienen cifradas, en fin, todos los cambios y los candados que están haciendo las notarías para bajar esto, ¿no? Nosotros realmente lo único que hacemos es, cuando vemos algo raro, pues sí, se investigará, ¿no? O se verá si se comercializa o no. A nosotros nos citan para vender una propiedad, el ramo inmobiliario llega, ve la propiedad, si se ve algo raro, pues el mismo inmobiliario lo va a dejar, ¿no? No quiere. Nosotros como AMPI no queremos meternos en ese tipo de problemas. Y supongo que aquí los notarios tienen la responsabilidad de evitar que les metan gol, ¿no? Exactamente, el notario tiene toda la responsabilidad del momento de escritura. Ellos tienen que hacer una revisión de quién está comprando, quién está vendiendo, tienen que hacer un avalúo catastral, tienen que sacar un certificado de libertad de gravamen. Entonces todo eso lo tiene que respaldar. Y más allá de la preocupación, ¿qué tan real es esta presencia de este tipo de dinámicas desde el crimen organizado respecto al sector inmobiliario? Pues no, sí, de repente se escucha que, no sé, mostrar una propiedad a alguien que quizá no lo ven muy viable y lo que se hace a un lado, ¿no? O sea, se le da el servicio de mostrar las propiedades, pero nada más. Este dinámico sector económico ha sido el que ha controlado el crecimiento de la ciudad por más de 3 décadas. El problema de fondo es que la autoridad ha dejado de marcar los derroteros de las políticas de hacer ciudad y el mercado no tiene por sí esa capacidad. Una historia que, al menos de forma discursiva, se pretende hoy cambiar. Mario Córdoba España es un especialista en temas de transporte y movilidad y destaca su íntima relación con el modo en que crece la ciudad. El académico de la Universidad de Guadalajara no está convencido de que el trabajo para reordenar la ciudad con el eje del transporte colectivo dé hasta ahora resultados suficientes. En los niveles bajos está la baja densidad, la dispersión de la vivienda, los que más problemas de transporte tienen, ¿sí? Y donde se han supuestamente hecho las mayores inversiones, sobre todo en materia de transporte masivo, y que también, pues, históricamente no han resultado convenientes por esa desvinculación territorial y esa falta de acciones complementarias para que funcionen. O sea, observe, 1989 empieza la línea 1. 1994 la línea 2. 2010 quizás, lo del Macrobús. 2010 Macrobús, creo que fue en el 2009. Bueno, 2010 la línea de la calzada del BRT, que iba a ir hasta Chulavista y por un falso debate entre si metro o tren entre Emilio y Aristóteles, en paz descanse,
se cambió la camiseta y no llegó el BRT hasta Chulavista y le pidieron al entonces encargado pues, que lo cortara en Fray Angélico, ¿no? Y ahora la línea 3, que ¿cuándo empezó a operar? Pues apenas el año pasado, bien. 2020, ¿no? Exactamente. Entonces, con una inversión de 35 mil millones de pesos en 21 kilómetros, más de 80 y tantos millones de dólares por kilómetro. Altísimo el costo, ¿no? Y vea lo que hay a lo largo de... Incluso cerramos una avenida precisamente para donde pasaban 100,000 automóviles, la avenida Alcalde entre Jesús García, donde todavía no hay nada a su alrededor, ¿no? Hay que desarrollarlo, pero no a manera de gentrificación, no a manera de orientación y de alta especulación y rentabilidad del suelo, sino el rescate de la vida comunitaria y de la vida sustentable. Ese era el proyecto. Claro. Entonces, lo que ha venido en esas inversiones, que además han endeudado al Estado, especialmente de la línea 2 hasta acá, y ahora pues, la línea 3 absorbe el 90% de la deuda el gobierno federal, pero el 10% son 3.500 millones que quedan en el Estado. Y la línea 2, ahora que la menciona, no hemos pagado todavía la línea 2. Y también por un falso debate. En el momento que llega Cárdenas y se sataniza todo eso, pues incluso buscan si pueden concesionar el transporte masivo. Y llegaron muchas empresas y le dijeron, sí, concesiónalos, nosotros nos comprometemos a crecer año con año el sistema, pero garantízanos el aforo, ¿no? Entonces ahí es donde ya no dio el asunto. ¿Por qué? Por el problema del transporte público en autobuses, que sigue siendo hasta la fecha un problema. Véase, por ejemplo, la línea 3, cuántas líneas están corriendo de autobuses paralelas a la línea 3. A lo largo de la línea 3, solo para efectos alimentadores y distribuidores, debería haber rutas, pero no corriendo paralelamente a través de la línea 3. Y ahorita la línea 3 trae, claro, porque los estudiantes universitarios todavía no asisten presencialmente, pero entre 70, 80 mil viajes, o salvo con que lo precise el Estado, pero muy bajos para una demanda inicial proyectada de 233 mil viajes. Póngale que ahora que regresan los estudiantes llegue a más de 100,000, pero no va a pasar de ahí, y menos si hay rutas que están corriendo paralelamente, como sucede en otras cuencas de servicio del transporte masivo, en la línea 1, en la línea 2, etcétera, tomando parte de esa demanda. El BRT todavía tiene la ruta 62, que le quita 18,000 viajes diarios al BRT de la calzada. Entonces, todos esos problemas de falta de integración y de solución no se han resuelto. O quién sabe si estén en proceso de solución. Pero por lo visto, yo sigo viendo los servicios sobrepuestos, absurdamente sobrepuestos, y veo todavía la carencia de un sistema tronco alimentador en el transporte masivo. Cuando se intentó hacer hace mucho tiempo en Citeur, después lo quitaron. Creo que estaba González Pardo a cargo de ese hicieron un sistema alimentador, le llamaron SAE o algo así, y con camiones viejos y lo que usted quiera, llegó a funcionar hasta cierto punto y de pronto lo quitaron, ¿no? Entonces ahorita pues siguen las cosas igual. Ahora, en términos territoriales, pues arriba no hay nada. Es decir, la línea 2, con una infraestructura instalada desde que se construyó de 350,000 viajes y apenas lleva un poco más de 100,000. Sí. Desde 1994. La que más ha crecido es la línea 1, que sigue siendo medio tren ligero por los cruces que tiene en superficie, y su imposibilidad por lo pronto, si no se hacen pasos a desnivel en las vialidades transversales, de tener una absoluta exclusividad y aumentar la capacidad de las estaciones, no obstante que se creció recientemente, pues por la expansión de Tlajomulco y la expansión de Zapopan a Mesa Colorada. La historia de la creación de las rutas de tren y de macrobús no arroja redensificaciones exitosas, advierte.
Usted puede observar estaciones desde Washington hasta Circunvalación, cuando menos, Sí. que son escasamente utilizadas. Sí. ¿Quién sabe ahora con las conexiones que va a tener Ávila Camacho, que ya empezaba a tener mucho movimiento con la línea 3, aunque no es una conexión física directa, la gente tiene que salir a la calle, si eso se incremente? Pero hay estaciones vacías, El Refugio, Mexicalcingo y las grandes inversiones que se hicieron en su momento. Pero el problema es que arriba no hay nada. Digo, sí hay, pero no hay aquello que en densidad, que se quería detonar, ¿no? Diversidad y actividad económica propicie viajes cortos para el mejor aprovechamiento de la infraestructura. Y lo mismo tendría que verse en el BRT de la Calzada, y lo mismo tendría que verse en la línea 1, en la 2, la 2 está peor, ¿no? Además de esa estrategia de los famosos desarrollos orientados al transporte sustentable, en un perímetro en donde se encuentra cada estación, provocar la localización de equipamiento complementario, ¿no? Parques, unidades deportivas, centros comerciales, equipamiento institucional, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa estrategia yo todavía no la veo, ni en la planificación urbana, ni en los metas en las que se está actuando en el transporte público. Algunas las veo muy plausibles, ¿no? El que el gobierno actual tomara el proyecto del Peribús, ahora con otro nombre, o el hecho de que esté pensando en cambiar su flota vehicular por camiones eléctricos, aunque yo buscaría un mejor diseño de rutas de las que están planteando, ¿no? Dada la proximidad de la línea 3 en la nueva central camionera, con relación al centro universitario del Tonalá, y no hacer rutas tan largas, ¿no? Y estudiaría mejor la demanda del aeropuerto, porque si quieren que esos camiones sean utilizados por los pasajeros con un medio de transporte alternativo a los taxis u otras plataformas que hay, pues dudo que vayan a utilizar una ruta que va por todo el periférico en una ruta larga, ¿no? Que tarde medio día en llegar al aeropuerto. Sí, ahí tiene que haber rutas directas, express prácticamente, o al centro de la ciudad o a la zona de Expo Guadalajara, la zona hotelera de Expo Guadalajara. Entonces, si se quiere atender esa demanda, si se quiere atender la demanda de una buena cantidad de trabajadores que no tienen automóvil, que trabajan en el aeropuerto y que ya es atendida pero deficientemente por las rutas de transporte que hay en la carretera de Chapala, es otro asunto, ¿no? Entonces yo creo que también deben hacerse esfuerzos de planeación mejor en estas decisiones importantes de cambio de rutas eléctricas. Seguramente a la hora que las dependencias escuchen estas críticas muy modestas de su servidor, pues van a decir que estoy loco y que etcétera, 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 ¿no? Pero la verdad es que está más cerca la nueva central, donde está la terminal de la línea 3, a 20 kilómetros del centro universitario de Tonalá, que la estación de periférico norte, ¿no? De la línea 1, ¿no? En conclusión, pese a la buena voluntad y el trabajo serio de instituciones como el IMEPLAN, sigue habiendo un desarrollo metropolitano fundamentalmente expansivo. No veo todavía una estrategia, no obstante a los valiosos esfuerzos y el trabajo excelente que hace el IMEPLAN. Yo veo todavía un plan de desarrollo metropolitano expansivo, ¿sí? Entonces, es decir, no veo el crecimiento urbano contenido, ni veo de forma clara cómo se puede transformar esta baja densidad y esta expansión en una ciudad un poco más compacta, más eficiente y sustentable en el manejo de todos sus recursos. Creo que todavía falta trabajar ahí mucho el tema.
En consecuencia, hacer todos los esfuerzos para que el transporte público sea un medio competitivo y que atraiga usuarios del transporte privado. Uno de los temas torales de la redensificación es el uso de los vacíos urbanos. De acuerdo a una publicación del IMEPLAN, existen 20,000 lotes baldíos al interior de la ciudad consolidada, y esto podría llevar a más de 5,000 hectáreas disponibles para redensificar no solamente de vivienda, sino de servicios y la recuperación de la funcionalidad hídrica y ecosistémica del territorio de la ciudad. Sobre el tema tenemos una interesante plática con la egresada de Arquitectura del ITESO, doctora en Urbanismo y Ordenación del Territorio por la Universidad Politécnica de Cataluña y hoy coordinadora del C-Lab, región occidente de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del TEC de Monterrey, María Elena de la Torre. Uno de los problemas urbanos importantes que tiene el tema de la densificación es cómo la ciudad al crecer va dejando vacíos, que uno pensaría esos vacíos pueden servir para densificar de forma eficiente la ciudad. Sin embargo, Guadalajara tiene un problema muy serio porque tiene muchísimo territorio al interior del anillo periférico que no se está utilizando para redensificar y que está en manos privadas y que se está utilizando más bien para darle un alto valor al suelo, a la tierra, que genera un alto volumen de negocios y que no propicia tierra barata para desarrollar complejos inmobiliarios para la clase media o para clases populares. Estamos justamente en un punto de muy alto valor inmobiliario en el poniente de Guadalajara. Esto es Avenida López Mateos. Puente Atirantado está enfrente de mí, unos cuantos metros, 150 metros. Y yo saludo con mucho gusto a la doctora María Elena de la Torre, que nos va a platicar sobre este fenómeno, porque estamos enfrente de un lote baldío que tiene mucho tiempo ocioso, que puede medir 7,000, 8,000 metros cuadrados y que tiene un valor estratosférico. Vamos a platicar de esto. Doctora, ¿cómo está? Buen día. Buenos días, Agustín. Gracias por la invitación. Primero hablemos de este caso concreto, este lote baldío. Este lote baldío que pertenece a una de las familias de muchos recursos en Guadalajara, los Baruki, y que vale mucho dinero en este momento porque la ciudad le ha invertido mucho la plusvalía. Tenemos una de las principales avenidas de la ciudad, que López Mateos, tenemos todos los servicios, tenemos muchísimos edificios de alto valor. ¿De cuánto podríamos estar hablando con el valor que tiene esta zona de la ciudad, que estamos en la frontera más o menos de Chapalita, para que la gente tenga una idea? Yo creo que estaremos del orden de 20,000 metros cuadrados terreno, 25,000 pesos construido y 20,000 pesos en terreno aproximadamente. Entonces estamos hablando que si son 7,000, 8,000 metros cuadrados, podríamos andar sobre un orden de 140, 150 millones de pesos solamente el terreno sin desarrollar. Y bueno, me parece importante que enfaticemos esto, y estamos por eso enfrente del lugar, porque queremos reflexionar un poquito por qué esto se sigue premiando en una ciudad como Guadalajara. ¿Por qué no podemos estos vacíos urbanos, estos lotes baldíos, incorporarlos para densificar mejor la ciudad, para generar suelo accesible al mercado? Y por el contrario, se está expulsando población. Guadalajara es una ciudad que ha perdido 150,000 habitantes en los últimos 20 años. Sí, yo creo que el fenómeno es bastante complejo porque son muchas variables las que están en juego, que van desde el modelo de construcción y de regulación de una ciudad como Guadalajara, en que no ha habido, casi nunca en su historia, nunca ha habido un plan que ordene y que vaya dando el vocacionamiento a los predios. Entonces la ciudad ha ido creciendo, digamos, por pedazos, como un rompecabezas que se va extendiendo y se va colocando donde el valor de mercado le parezca favorable. El tema de los vacíos que han quedado, yo creo que también requiere como hacer un análisis muy particular, porque cada zona de la ciudad tiene sus propias dinámicas y sus propios, digamos, como sus propios retos. Entonces, en el caso concreto de Chapalita, una de las colonias que hoy en día prevalece su buen diseño urbano, es una colonia de cerca de 70 o 65 años, es una colonia que se diseñó con los principios de Ciudad Jardín a principios de la década de los 40, donde el coche todavía no era un vehículo de uso masivo,
pero ya se diseñaba como pensando en el futuro de los autos en la ciudad. Entonces Chapalita, adaptando varios terrenos, lo que era campo de polo, precisamente en este espacio, fue construyendo una red de calles, unas manzanas de un tamaño adecuado, con una estructura de parques al interior. Yo creo que hoy en día prevalecen como una zona de alta calidad urbana. Los vacíos que han quedado, creo que es de los últimos que quedan, hay un par más, pero este gran vacío pues obedece a lógicas que están fuera de ese diseño urbano que tuvo Chapalita. El momento en que la avenida López Mateos, que pasa de ser camino rural que nos llevaba al sur de la ciudad, y se va urbanizando como un viaducto, hay una plusvalía gratuita, es decir, el momento en que llegan las infraestructuras, los equipamientos, un predio llega a valer mucho más de lo que valía hace 10 o hace 15 años. Entonces, ahí ese fenómeno pues, ha sido interesante para quien se lo ha podido financiar, de mantener esos predios en engorda. En ciudades, cualquier ciudad que ha tenido un plan y un modelo normativo vinculado al desarrollo económico, lo que haría sería tasar esos predios vacíos, porque de alguna manera obstaculizan la dinámica de un desarrollo más controlado y ordenado. Entonces, muchas veces se pueden llegar a tasar hasta más de su valor predial o comercial, lo cual hace muy poco rentable tenerlos ociosos. El tema de pensar en que todo predio, todo vacío debe densificarse, tampoco nos está arrojando muchas alternativas, porque hemos visto este fenómeno de construcción de torres en muchas zonas, desde Providencia, el Country, Colonia Americana, la zona de Patria y Andares, que entran a otra dinámica que tampoco está respondiendo a la oferta. Sí, tendríamos que ver el tema ambiental, el tema, sobre todo, el gran dolor de cabeza de la historia de Guadalajara, que son los ríos que se urbanizan, y el tema de la capacidad que tiene la infraestructura para recibir una cantidad de gente mucho mayor en un edificio. Pero también tenemos otros déficits, aparte del tema de la vivienda, déficit de áreas verdes. Sí. Y eso podría ser una oportunidad también, ¿no? Claro, y en ese sentido me gustaría un poquito remontarme más a una visión de cómo, una visión deseable, práctica, de cómo podríamos pensar en la ciudad. Y la ciudad la podemos pensar en sistemas y en zonas. Sistemas son todos aquellos elementos que nos permitirán conectarnos en términos de movilidad, pero también permitirán que las estructuras naturales afloren y sean nuestras aliadas en el cambio climático. Entonces, todos los sistemas de cauces que han conformado este valle de Atemajac con valle de Tezistán, que es donde hoy está sentada la ciudad, toda esta estructura y lectura del territorio en sistemas hubiera sido una gran aliada desde su origen, si hubiéramos entendido la estructura de manantiales, de acuíferos, de áreas boscosas, y las hubiéramos integrado en el sistema de la ciudad. Entonces tendríamos cauces saludables y zonas urbanizadas que no están en riesgo. Entonces pudiéramos recuperar, o sea, muchos de estos predios vacíos hay que analizarlos desde su contexto. Por ejemplo, tenemos en Tonalá, en la zona San Gaspar, en la microcuenca de San Gaspar, una gran cantidad de predios considerados vacíos, que si uno los ve en su lectura histórica, son huertas de flores y hortalizas que han dado sustento a familias por cientos o varias décadas. Entonces no tendríamos que urbanizar Tonalá, aunque tenga vacíos urbanos. Sin embargo, un predio de estas dimensiones o un predio de menores dimensiones que esté ubicado en colonias consolidadas, sí tendríamos que pensarlos en términos de un aprovechamiento comercial, de vivienda, pero sobre todo con un área de cesión pública. Entonces yo sí pensaría que no todos los vacíos deben llenarse, pero sí deberían de ser parte del sistema de espacios naturales que necesitamos para darle un respiro y una forma de infiltrar el agua que requiere la ciudad. Sí, por supuesto. Además, otra reflexión interesante, López Mateos es diferente a, por ejemplo, Colón Federalismo, que tiene la línea 1 del tren, porque se habla mucho de densificar los pasos donde hay transporte masivo, que sería el tren y sería el macrobús. Aquí no es el punto, aquí en realidad, si quisiéramos poner otra torre, vamos a abonar más a esto que estamos viendo aquí, que es una cantidad de carros que en horas pico es realmente vuelta de ruedas, una calidad de vida que en realidad, paradójicamente, la gente viene a vivir aquí creyendo que mejora su calidad de vida y abona a empeorar la calidad de vida de los que están aquí y la propia, ¿no?
Sí, yo regresaría un poquito el tema de qué uso le damos a estos espacios vacíos, porque yo creo que hay tres temas en juego. El tema de si el vacío se llena para densificar y dar una oferta inmobiliaria no es automático, porque hemos visto ese fenómeno y el fenómeno es más bien la financiarización de la vivienda. Es una oferta que no está atendiendo la demanda. ¿Cuál es la demanda? La demanda son nuevas familias de clase media cuya única alternativa está siendo periferias como Tlajomulco o asentamientos informales como la zona de las Mesas. Entonces, esa demanda se le está dando una oferta que es no ciudad, no se le está dando ciudad. En cambio, si pudieran vivir cerca de las líneas del tren ligero, teníamos, por ejemplo, la nueva línea del tren ligero, ahí sí hay un montón de pedazos con potencial de ser vivienda protegida, de un costo protegido, y algunas iniciativas que se han llevado a cabo, al final las acaban comprando quien tiene la capacidad de compra y las revende. Entonces, si la vivienda protegida no se protege realmente y no se buscan los incentivos para que las familias tengan acceso a viviendas con servicios, el fenómeno no para. O sea, es una financiarización que no ha parado. Entonces, sí, la dinámica es bastante compleja, tiene que enfrentarse desde varios frentes. La oferta que se requiere tiene que pensarse en términos accesibles y protegidos, no dejarla libre mercado, que es lo que veríamos si estos vacíos se llenan. Oportunidades con el suelo intraurbano. Es urgente crear mecanismos para la gestión de suelo estratégico, que en el área metropolitana de Guadalajara permanece sin ser tocado aunque el mercado de vivienda crezca. En un diagnóstico realizado por el IMEPLAN en 2014, se identificaron 5.998.4 hectáreas de 20.201 lotes baldíos con todos los servicios básicos en el interior del anillo periférico, es decir, los 4 municipios de la antigua zona metropolitana, Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá. En ese entonces abarcaban 9.68% de la mancha urbana. Alrededor de 445.3 hectáreas eran de origen ejidal y el resto con dominio pleno, perfectamente aptas para ser incorporadas al desarrollo de la ciudad. Los lotes intraurbanos se suelen usar para la especulación, por lo que incluso no se contemplaban en las políticas de subsidio para construcción de vivienda. Los precios por metro cuadrado al interior de la ciudad van de 5,000 a 25,000 pesos. Una visión crítica. El sector inmobiliario es muy importante, pero debe estar sujeto al Estado de Derecho, advierte el abogado especializado en temas urbanos, Cristian Gudiño. El desarrollo inmobiliario en la ciudad es bien conocido por la oficina. Nosotros estuvimos involucrados en el caso de Horizontes Chapultepec. Desde aquellos días hemos estado inmersos en todo este tema de la construcción y pues nos hemos dado cuenta de que se ha convertido en uno de los principales negocios, si no es que el principal negocio de la ciudad. Ha proliferado no solamente el interés de ganar dinero, ¿no? Los empresarios tienen un legítimo interés de generar utilidades a través de sus negocios, pero además de ello creo que en Guadalajara se dan las circunstancias más benéficas para este negocio. Tenemos complicidad por parte de las autoridades. Las autoridades muchas veces emiten autorizaciones para construcciones que no deberían de estar. Una vez que están, les hacen todas las facilidades para que estas obras puedan seguir su curso sin que cualquier persona que las cuestione pues pueda tener oposición a ellas, ¿no?
Creo también que se debe analizar el sector inmobiliario desde la parte de empresa, ¿no? Creo que no solamente todas las afectaciones que esto nos provoca nos puede provocar, sino que debemos de entender que para buscar una solución necesitamos reconciliarnos. Los desarrolladores inmobiliarios en esta ciudad son un gremio sumamente poderoso y también con ello se debe de entender que generan muchísimos empleos, generan muchísima derrama y en general es una industria muy pujante. Si desapareciera de la noche a la mañana, sin duda alguna representaría una crisis para la ciudad. Ahora, del otro lado, y por ejemplo en este caso más reciente que es el de las villas, te puedo decir que los intereses ambientales de todas las personas que vivimos en esta ciudad pues deben de estar muy por encima de los intereses particulares de los empresarios. Sin embargo, creo que estamos pensando en el pasado. Las villas hace tantos años se construyeron y tienen mucho que estén ahí. La discusión sobre el Bajío tiene mucho tiempo. Sin duda alguna los desarrolladores inmobiliarios tienen puestos sus ojos en esos terrenos, pero no es posible que como sociedad estemos ahorita resolviendo algo que debemos de pensar a 20 años. Si queremos realmente crear una solución y crear una armonía entre el desarrollo inmobiliario de la ciudad, que sin duda alguna representa importancia, y los intereses de todos y todas, debemos de pensar esto a 20 años, tal vez un poquito más, ¿sabes? Porque ahorita las villas ya están, el problema ya está y vamos a empezar a atender ese problema cuando deberíamos de estar protegiendo pues prácticamente toda la zona que rodea el bosque y el mismo bosque como tal, ¿no? Deberíamos estar protegiendo otras zonas ambientales prioritarias por toda la ciudad. Pero bueno, te digo, creo que el ambiente que se vive hoy en la ciudad privilegia mucho el desarrollo inmobiliario. Creo que hay una crisis de representación. Creo que los gobernantes no están mostrando la intención política suficiente para resolver este problema porque se benefician de ello, ¿no? Debemos de entender que hay muchos beneficios en permitir tantas obras legales e ilegales. También debemos de saber que esta crisis de representación se extiende también a las fuerzas políticas. La gente que ahorita ocupa una silla en el poder o que tiene alguna fuerza, un partido, pues realmente no se está mostrando lo suficientemente involucrada para resolver este problema. Las personas de la sociedad civil que ocupan puestos que en teoría están para proteger los intereses de la comunidad, para combatir la corrupción y que muchos de ellos reciben sueldo, pues son compas, ¿no? Son cuates de los del poder, inclusive presumen que son amigos de toda la vida y que aún así ellos pueden seguir combatiendo la corrupción, pero no se ven acciones claras. También ahí debemos de empujar. La sociedad civil, por ejemplo, también tenemos una crisis porque pues a final de cuentas la pandemia nos ha traído muchos retos y hacer activismo y hacer política cuando no se tiene un presupuesto es sumamente complicado. Entonces puede haber muchas intenciones pero no se están materializando. Pero el mayor reto al que nos enfrentamos las personas que combatimos los desarrollos inmobiliarios es el amor por el dinero. Ahorita creo que todo surge desde esa lógica, ¿sabes? Cuando una persona va a un ayuntamiento y les dice que va a construir un desarrollo, pues lo primero que está sobre la mesa es una gran cantidad de dinero, muchos millones de pesos. Entonces, pues ese desarrollo tiene que ajustarse a ciertos planes y a cierto ordenamiento que entre todos hemos construido para que la ciudad crezca de manera ordenada y que los servicios como agua, electricidad, vialidades, pues estén en armonía con el desarrollo de la ciudad. Cuando esos desarrollos, no digo que todos, pero muchos no entran en armonía con esos planes, es ahí donde empieza a mostrarse un poquito pues toda la suciedad que hay en este tema, ¿no? Hay recursos de revisión, hay reconsideraciones, hay incluso acciones del mismo gobierno que está encargado de emitir estas autorizaciones para que con su error se beneficie al desarrollo. La ciudad concentra esperanzas de constituirse, con el paso del tiempo, en un modelo de desarrollo sostenible. Pero por ahora habrá que reconocer que su manejo territorial adecuado ha sido utópico ante el enorme peso de los intereses de corto plazo. Una historia que no es de hoy, por cierto. Estamos hablando de problemas de la Guadalajara consolidada, la Guadalajara que está hacia el interior del anillo periférico, y nos encontramos en un sitio cuyas características han sido muchas veces señaladas como un ejemplo de cosas que ha hecho mal la ciudad. No por eso no merece volver a ser referido. Estoy prácticamente encima del antiguo río
Atemajac, que fue urbanizado en los años 70 para hacer este desarrollo que está a mis espaldas, que es la famosa Plaza Patria. Plaza Patria se construyó sobre la zona federal del río Atemajac, obtuvo todos los permisos de forma bastante absurda por parte de las autoridades federales, estatales y locales. Y bueno, aquí podemos encontrar esos apellidos que suelen estar en la huella del crecimiento desordenado que ha tenido la ciudad. En este caso, Alfonso Dau, que falleció hace algún tiempo, pero él tuvo que ver mucho con la creación de Plaza Patria, así como Moragrega tuvo que ver con Plaza del Sol, que también está, por cierto, en una zona de acuífero, en una zona de arroyo, que le provoca también problemas de inundación año con año. Lo absurdo no es lo que en su momento se hizo, era un México distinto, era un México donde el tráfico de influencias era muy común. Lo absurdo es que se perpetúa, se sigue ocurriendo. Este desarrollo en particular se le ha elevado otro piso en los últimos 5 años con licencias municipales, con licencias durante la administración de Pablo Lemus, que es actualmente alcalde de Guadalajara y que lo fue de Zapopan. O sea, no hay una visión de corregir lo que se ha hecho mal, no hay una visión de tratar de recuperar el espacio que necesitan los ríos para no provocar los problemas que este río provoca aguas abajo y aguas arriba, porque prácticamente esto ejerce como un tapón para toda el agua que viene de la zona de los Colomos y de más atrás. Y posteriormente el río que baja por Avenida Patria hacia su encuentro con el río San Juan de Dios. Entonces, errores que no se corrigen y que se agravan con el tiempo. Y bueno, es muy curioso, de mi lado derecho les platico, es muy curioso el caso de ese lote baldío enorme que se ha utilizado durante todo el tiempo que tiene Plaza Patria de existir para alojar circos o para alojar cosas temporales, estacionamientos incluso, y que nunca se desarrolló pese a estar en una zona que tiene una densidad interesante. Estamos además en una avenida muy importante que hace un poco tiempo se constituyó ya con la línea 3 del tren ligero. Uno pensaría que aquí debería haber vivienda densa para población, clases medias, clases populares, justamente por el uso de esta herramienta valiosa que es el tren. Sin embargo, ese predio que pertenece a la familia Emuda, otra de las familias emblemáticas de ese desarrollo con influencias que se dio en las décadas pasadas en Guadalajara, pues ha logrado mantenerse totalmente en breña, parece que ya se quiere desarrollar. Lo cierto es que son 50 años de no hacerse nada con el terreno, porque no existe una ley que los obligue a pagar impuestos por, como se dice coloquialmente, engordar los terrenos. Guadalajara tiene una cantidad de vacíos urbanos enorme que tendrían que estar incorporados al gran expediente de la redensificación. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.